sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. La Revolución Francesa inició cuando las masas ciudadanas, empobrecidas y sometidas, se opusieron al poder feudal, desobedecieron la autoridad de la monarquía y encendieron la mecha del cambio histórico. Así derrocaron el gobierno aristocrático y emprendieron la caótica construcción de una sociedad basada en los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Sin embargo, no todo acabó ese mismo año, sino que duró unos 10 años, de 1789 a 1799. De cambios violentos y organizaciones populares durante los cuales se dictaminaron los primeros derechos universales del ser humano. Se le arrebató a la Iglesia Católica muchos poderes que detenían. Buenas noches, compañeros, buenas noches, licenciada. Nuestro grupo es del número 5 y el tema de nuestro video es la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se conoce como la Revolución Francesa a un movimiento de corte político y social que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año de 1789, que sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. La Revolución Francesa inició cuando las masas ciudadanas, empobrecidas y sometidas, se opusieron al poder feudal, desobedecieron la autoridad de la monarquía y encendieron la mecha del cambio histórico. Así derrocaron el gobierno aristocrático y emprendieron la caótica construcción de una sociedad basada en los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Sin embargo, no todo acabó ese mismo año, sino que duró unos 10 años, de 1789 a 1799, de cambios violentos y organizaciones populares durante los cuales se dictaminaron los primeros derechos universales del ser humano. Se le arrebató a la Iglesia Católica muchos poderes que detenían y se redactó la primera Constitución República de la historia occidental. Tantos eventos desde luego no se dieron sin un margen importante de violencia, tanto por parte de las tropas de la corona que dispararon al pueblo insurrecto, como por filas revolucionarias que guillotinaron a los reyes y sus edécanes. Durante un periodo conocido como el Terror de 1792 a 1794. La Revolución Francesa tuvo su fin con la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte, un general revolucionario que dio un golpe de Estado para devolver el orden a la convulsa República Francesa, proclamando poco después su propio imperio y lanzándose a la conquista europea. Este evento es considerado casi universal como el suceso histórico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa y Occidente, la Revolución Francesa y el bonapartismo que vivió después de conmocionar al mundo entero y esparcieron por las ideas de la Ilustración francesa, resumida en la Revolución de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la Asamblea Nacional de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y colectivos como universales, influencias por la doctrina de los derechos naturales. Los deberes del hombre se entiende como universal, válidos en todo momento y ocasión al pertenecer a la naturaleza humana.
aun cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de la mujer o la esclavitud, aunque esta resolución abolida por la Convención el 4 de febrero de 1794, sin embargo, es considerada un documento precursor del derecho humano a nivel nacional e internacional. No fue hasta que Olympe de Gouges en 1791 proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía que en las mujeres encontraron por lo menos a través de un documento no oficial en la historia de los derechos humanos. Características de la Revolución Francesa, etapa monárquica de 1789 a 1792. Durante la primera etapa se intentó convertir con la monarquía poniendo costos y limitando su poder mediante una asamblea nacional en la que el pueblo ya no tuviera representación. Etapa republicana en 1792 a 1804. El fracaso de la etapa anterior condujo a la abolición de la monarquía e instauración de la república mediante la organización política popular y el debate respecto a cómo gobernar el nuevo modelo. Etapa imperial de 1804 a 1815. El cierre de la revolución se da con el acceso de Bonaparte al poder, quien paradójicamente se hizo proclamar emperador y retornó a Francia a un esquema monárquico, aunque moderno. Causas de la Revolución Francesa: el rigor del absolutismo, las desigualdades del régimen feudal, la miseria y marginación del pueblo llano, las ideas de la Ilustración. Consecuencias de la Revolución Francesa: fin del orden feudal, proclamación primera de los derechos humanos universales, influencias de las colonias americanas, acceso del bonapartismo, el ascenso del bonapartismo y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron, pusieron fin a este periodo histórico. Gracias.